En este segundo tema voy a explicar lo relacionado con el análisis tridimensional de la marcha, también conocido como el análisis cinemático 3D, al analizar tres planos de movimiento. En un primer punto trataremos la cinemática 3D a partir del protocolo de análisis de marcha de Hellenheis, que es un protocolo ampliamente utilizado en el análisis de la marcha. En un segundo punto voy a explicar cómo interpretar desde el punto de vista clínico las gráficas de cinemática articular a nivel de tronco, cadera, rodilla y tobillo. Y en ese punto 3 indagaremos de una manera mucho más profunda sobre el conocimiento práctico del movimiento angular en cada una de las estructuras que vayamos a estudiar. En el punto 2 vamos a aprender a cómo interpretar las gráficas de cinemática. Para ello debemos tener presentes que las gráficas de cinemática siempre van a venir representadas en el eje horizontal desde el 0 al 100%, bien a la extremidad izquierda o bien a la extremidad derecha. De modo que del 0 al 100% sería un ciclo de marcha. Tendríamos una fase de apoyo desde el 0 hasta esta línea vertical que correspondería a el toe-off o el despegue del pie. Eso sería fase de apoyo, en torno a este caso pues al 56-57% del ciclo de marcha. De modo que el resto correspondería a la fase de oscilación. También en una curva cinemática y en una gráfica de cinemática tenemos que identificar el cero. ¿Por qué? El cero en el eje vertical, porque el cero es el que va a indicar la posición anatómica. Y si estamos hablando, en este caso, de la cadera, todo lo que esté por encima de cero sería una flexión, todo lo que esté por debajo de cero sería una extensión. Otro aspecto importante en la gráfica de cinemática para su interpretación es esta banda que vemos aquí de color gris, que recibe el nombre de banda normativa o banda de referencia. Quiere decir que es la curva, la banda curva, donde debe situarse la línea de curva cinemática de la articulación que se esté estudiando. En rojo para la izquierda, en azul para la derecha, en este caso para la cadera, flexo-extensión. De modo que mientras esta línea esté dentro de la curva de color gris, hablaremos de una marcha normal o una marcha dentro de unos patrones de referencia normativos. Sin embargo, si esas curvas roja o azul se encuentran fuera de esa banda gris, pues podemos identificarla como alteraciones en esa marcha humana. En el punto 3 hablaré sobre la cinemática del tronco y extremidad inferior, especialmente sobre la interpretación en marcha normal de las gráficas de cinemática. Para ello empezaremos por describir el funcionamiento cinemático a nivel del tronco. Aquí tendríamos representadas las gráficas de cinemática, en azul cuando es la zancada derecha, en rojo cuando es la zancada izquierda. Recordamos que del 0 al 100% sería una zancada, en torno al 50 al 60% tendríamos el despegue o el toe-off. Aquí vemos representado lo que ocurre en cuanto a grados en la izquierda y en la derecha, un valor mínimo y un valor máximo, y de aquí un rango de movimiento en flexión, extensión del tronco, que es obtenida a partir de estos marcadores verticales que vemos aquí. Bueno, ¿cómo podríamos interpretar esta información? Pues voy a sincronizar el vídeo, el contacto inicial del pie derecho, que lo tendríamos aquí, con la gráfica. 0 sería el contacto inicial del derecho, estaríamos en el rojo, en el azul, perdón. El color azul indica que se encuentra pues, cerca de casi 10 grados de flexión del tronco. Significa que el tronco está inclinado hacia adelante 10 grados. Y a medida que se produce contacto inicial, respuesta a la carga, cerca de un 10%, empieza la fase de apoyo medio. Fijémonos que en torno al 30%, apoyo medio, 20-30%, se produce de una flexión, hemos ido a una ligera extensión del tronco. Todo lo que se acerca al cero sería una posición más erguida del tronco, que sería este posicionamiento que vemos aquí en la gráfica. De modo que si continuamos, se produciría el despegue del pie entre ese 50-60%, se produciría aquí, y vemos que el pico, dijéramos, de máxima extensión del tronco o posición erguida del tronco,
sucede prácticamente en la oscilación inicial, que vendría a suceder exactamente aquí aproximadamente. De modo que partimos de una flexión, un pico máximo de flexión, y un pico máximo no de extensión, sino de posición erguida, y eso sería un rango. Y aquí el contacto inicial, el tronco va de flexión a extensión. Ahora dejo correr el vídeo y veríamos la inclinación del tronco en flexo-extensión, tanto para una extremidad como para otra extremidad. Bueno, el siguiente movimiento realizado a nivel del tronco sería el movimiento de la oblicuidad. Hablaríamos de un movimiento en plano frontal. En este caso es una visión dorsal. De modo que tendríamos estos marcadores que son los que van a indicar el movimiento de lateralización del tronco, derecha e izquierda. ¿Cómo hacemos lectura de esa información a nivel de la gráfica de cinemática? Bueno, pues tendríamos aquí contacto inicial del pie derecho. Como habíamos explicado, el 0 sería el contacto inicial del pie derecho. Tenemos derecha o izquierda, derecha o izquierda. De modo que esto significa que si apoyo el pie derecho, el tronco está ligeramente inclinado hacia la derecha. Pero a medida que sucede la fase del apoyo, el tronco se lateraliza en sentido contrario. Lo podemos ver en el vídeo. Aquí iríamos una posición hacia la derecha y ahora el tronco tiene que lateralizarse hacia la izquierda. Y de nuevo hacia la derecha, hacia el contacto inicial del pie derecho y de nuevo hacia la izquierda. Ese sería el juego de lateralización. De modo que tendríamos un grado de 8,36 grados, sería el rango de lateralización del tronco. La siguiente estructura a analizar va a ser la pelvis. Tenemos una animación tridimensional a partir del modelo en el protocolo Helen Hayes, en el que nos vamos a centrar a nivel de los 3 movimientos de la pelvis, a nivel del tilt antero-posterior, el primer vídeo, el segundo vídeo en cuanto a la oblicuidad, en un plano frontal, y en el tercer vídeo el plano transversal. Bien, si nos centramos en el primer vídeo, en cuanto a el movimiento en tilt antero-posterior o inclinación pélvica, aquí tendríamos las gráficas de lo que correspondería a la zancada izquierda en color rojo o a la zancada derecha en color azul. Banda gris tendríamos una banda normativa. Recordemos el 0, indicaría la posición anatómica, de 0 hacia positivo sería tilt anterior, 0 hacia negativo, tilt posterior o retroversión. En la oblicuidad exactamente igual, lograríamos el 0, tendríamos oblicuidad de la pelvis arriba abajo o rotación interna, rotación externa. Voy a sincronizar en este vídeo del tilt anterior el contacto inicial del pie derecho, correspondiente aquí en la gráfica azul al 0. De modo que estamos analizando el tilt anterior, el posicionamiento pélvico. Concretamente, este posicionamiento pélvico se situaría en un promedio entre unos 5-8 grados aproximadamente. De forma que ese tilt en posición anteriorizada es mantenida durante todo el ciclo de marcha, tanto cuando la zancada es con la derecha como con la izquierda. Una pelvis en marcha normal siempre está posicionada en un tilt anteriorizado. En el vídeo de abajo veríamos el posicionamiento de pelvis en torno a la oblicuidad o el plano frontal. Voy a detener la imagen en el contacto inicial del pie izquierdo, que correspondería aquí, y lo voy a sincronizar con el vídeo. Empezaríamos aquí, 0 posición anatómica. La pelvis está en una posición muy horizontal, de modo que en torno a ese 10-15% que se produce la respuesta a la carga debe producirse una elevación de esa hemipelvis izquierda. Si yo sincronizo aquí con el vídeo, aquí tendríamos esta elevación en cuanto a la absorción, en cuanto a la absorción de la respuesta a la carga, la importancia que tiene la pelvis en esta fase. De modo que esta elevación de la hemipelvis izquierda correspondería en la gráfica de la derecha con la caída de la pelvis derecha, como vemos aquí. Esta parte de aquí correspondería con esta caída de la pelvis derecha. Sin embargo, si yo acerco el vídeo y lo sincronizo aquí en el contacto derecho, que sería este de aquí, correspondería esta caída de la pelvis izquierda. Es decir, la interpretación en cuanto al movimiento pélvico en plano frontal.
Por último, tendríamos el plano transversal a nivel de la pelvis, extremadamente importante porque juega un papel crucial en la absorción de carga en plano transversal. De modo que si observamos la gráfica, en cuanto a la banda normativa, vemos que la curva cinemática es una curva ondulada, partiendo desde una rotación interna en la fase de apoyo. A medida que se va a producir el despegue del pie, se produce una rotación externa y de nuevo una rotación interna. Si vemos aquí el vídeo, el contacto inicial del pie izquierdo lo tendríamos aquí, se produciría esa rotación interna y poco a poco esta hemipelvis izquierda iría rotando externamente, como vemos aquí en los marcadores. De nuevo contactaría el pie derecho se posicionaría en rotación interna y ahora ese pie derecho tiene que llevar la pelvis hacia afuera, de modo que la pelvis izquierda iría hacia adelante, como estaríamos viendo en el vídeo. A nivel de cadera también encontraríamos el movimiento de flexo-extensión de cadera, aquí en el primer vídeo correspondiente a estas primeras gráficas. El movimiento de abducción-aducción a nivel de los fémures correspondientes a estas segundas gráficas de abducción-aducción y un tercer movimiento que sería el de rotación de los fémures representado en estas gráficas inferiores. Pues bien, si atendemos al primer vídeo, detenemos el vídeo en el contacto inicial, lo tendríamos aquí, estamos buscando esa flexión de la cadera, estaríamos aquí en la pierna derecha, en torno a unos 35 grados aproximadamente, y en el que vemos que poco a poco se va produciendo una mayor extensión de esta cadera. Si lo hacemos en el vídeo podemos ver esa extensión de la cadera que se va produciendo, fase media del apoyo, buscar una posición neutra, aquí, y nos iríamos, voy a verlo aquí mejor, fase media del apoyo, fase final del apoyo, fijemos que aquí llegamos a un pico máximo de extensión de la cadera, fase final del apoyo, y aquí se produciría el toe-off. En el toe-off tendríamos aquí la máxima extensión de cadera y de modo que en la oscilación volveríamos a buscar la flexión de la cadera. Bien, esto en cuanto al plano sagital. Si atendemos al plano frontal, ABD-AD, por ejemplo, voy a sincronizar el vídeo con la extremidad izquierda, el contacto inicial de la extremidad izquierda, la tendríamos aquí. Vemos que aquí estaría el 0, respuesta a la carga, volvemos a la importancia de la respuesta a la carga, se produciría una ligera aducción del fémur para absorber esa carga. De modo que de esa aducción volveríamos a una ABD, un pico máximo de ABD cuando este pie izquierdo empezase la oscilación inicial, justo aquí, justo ahí se produciría esa máxima ABD, abducción, para luego buscar una posición más centralizada y una ligera aducción para esa absorción de la carga. Lo mismo sucedería a nivel del plano transversal, en la rotación. Aquí en el vídeo podemos sincronizar el vídeo en el contacto inicial del pie derecho, nos vendríamos aquí. Vemos que el componente transversal de rotación tiene un patrón muy continuo en la fase del apoyo, un rango de los 5 hasta menos 10, es decir, un rango de 15 grados en la banda normativa, consiguiendo la máxima rotación interna en la fase de oscilación. Aquí tendríamos el contacto del pie derecho y la respuesta a la carga. Aquí, por ejemplo, este paciente en la pierna derecha tiene un pico de rotación interna mayor. Estamos a nivel del fémur. Es difícil poder observarlo a nivel de un vídeo, a no ser que sea una rotación exagerada, pero de esa forma podríamos interpretar la cinemática articular a nivel del plano transversal del fémur en cuanto a las rotaciones. Respecto a la cinemática de rodilla, pues tendríamos aquí un vídeo en plano sagital sobre el que vamos a ver la cinemática de flexo-extensión de rodilla y un vídeo en plano frontal que nos servirá para interpretar el movimiento en plano frontal y plano transversal. Bueno, pues vamos a detener el vídeo en el contacto inicial del pie derecho, exactamente aquí. De modo que situamos el 0 de la gráfica. Semiflexión de rodilla.
El contacto inicial, fijamos la banda gris, entre 0, 8 y 10 grados, es una referencia normativa. A continuación, respuesta a la carga, va a suceder un primer pico, porque en la cinemática de rodilla hay dos picos y un valle. El primer pico va a corresponder con esa respuesta a la carga, absorción, de la derecha. A continuación, la rodilla pasaría a una ligera extensión, fase media del apoyo, hacia la fase final del apoyo, donde consigue esa extensión, se produciría el despegue del pie y a partir de aquí empieza ahí la fase de oscilación, en la cual el pico máximo de flexión de rodilla vendría a suceder prácticamente en fase media de la oscilación. Y de aquí buscaríamos otra vez el contacto inicial del pie. Respecto al plano frontal, y atendiendo a las bandas cinemáticas de normativa, se va a producir una ligera aducción en fase de apoyo, ligera aducción. Una puntualización es que en la plano frontal, cuando hablamos de la abducción o aducción, hablamos del movimiento de rodilla hacia adentro o hacia afuera, abducción o ángulo de aducción. Pues bien, tendríamos ese comportamiento ligeramente en aducción. Es decir, un ligero movimiento en la absorción de la carga, en torno a ese 10%, con una ligera posición en aducción de rodilla, consiguiendo así neutralizar o absorber la carga o los impactos en fase de apoyo. En plano transversal, el comportamiento a nivel de la rodilla, lo que tendríamos sería, atendiendo aquí la gráfica de cinemática, una ligera tendencia en la fase de respuesta a la carga, recordemos del 10 al 20%, con una ligera rotación interna tibial, que sucedería aquí. Pasa que es difícil de observar en un vídeo porque el rango es muy pequeño. Pero, por ejemplo, atendiendo a este vídeo, tendríamos que el pie derecho, la rodilla derecha, tibia derecha en este caso, pues mantiene un comportamiento de rotación externa tibial más que el izquierdo en la fase de contacto. Respecto al tobillo, tendríamos movimiento de dorsi y plantiflexión. Aquí le tenemos una banda cinemática normativa, en la cual, atendiendo al contacto inicial del pie derecho, se produciría una posición prácticamente de 0 grados, lo que vendría a ser 0 grados o 90 grados, a partir del cual, en esa respuesta, inicio de la respuesta a la carga, se empezaría a producir cada vez una mayor dorsiflexión de la tibia, alcanzando el pico máximo de dorsiflexión de la tibia en la fase final del apoyo. El pico máximo de dorsiflexión lo tendríamos aquí, en la fase final del apoyo. De modo que, una vez iniciada esa oscilación inicial, encontraríamos ese pico de flexión plantar, prácticamente en la oscilación inicial. Ese sería el movimiento de dorsiplantiflexión. Acordémonos, muy importante, que ese pico máximo de dorsiflexión vendría a producirse en la fase final del apoyo. La tendríamos representada aquí, en la gráfica. Respecto al movimiento del pie, en el movimiento, dijéramos, de inversión-eversión, en una banda normativa de referencia, atenderíamos a un movimiento en la fase de contacto inicial con una ligera tendencia a la eversión en ambos pies, que tenemos aquí derecha e izquierda, o como la de este paciente, que tendría más a una posición de inversión. Inversión, como estamos viendo aquí representado en el modelo anatómico, un modelo de inversión continuo en todo el ciclo de marcha versus un modelo de ligera eversión, como debería producirse en la fase de apoyo, con una ligera tendencia a la inversión en la fase inicial de la oscilación. Respecto a la rotación del tobillo, lo que estaríamos observando aquí en la gráfica normativa sería una ligera tendencia a la rotación externa en la fase de respuesta a la carga, rotación externa en la fase de respuesta a la carga, para luego buscar una posición más neutra, teniendo ese pico máximo de rotación externa tibial durante la fase de oscilación.
Siguiendo el movimiento del pie, nos quedaría por analizar lo que llamamos la dirección del pie hacia afuera o pie hacia adentro, toe in, toe out. Bueno, en marcha normal siempre la condición es mantener ligeramente las puntas de los pies ligeramente hacia afuera, en la fase del apoyo, siendo mayor en la fase de oscilación, como vemos aquí en las gráficas. Por tanto, podemos observar en este modelo que esa mayor caracterización de los pies dirigidos hacia afuera vendría en la fase de oscilación, como estamos viendo aquí. Mayor caracterización de los pies hacia afuera que bien representados gráficamente vendrían aquí, ¿no? Y en la fase del apoyo una ligera posición de las puntas de los pies hacia afuera. De forma agrupada tendríamos aquí un informe de cinemática 3D en 3 columnas. Primera columna correspondería al plano sagital, el de pelvis, de cadera, rodilla y tobillo. En la columna del medio, plano frontal, y en la columna de la derecha, el plano transversal, todo lo referente al componente de rotación. Pero con un golpe de vista, pues podríamos ver de forma rápida el comportamiento derecha-izquierda desde el punto de vista de la cinemática 3D. Empezando por el plano sagital, que va a ser el plano que nos va a situar posicionalmente cómo está andando el paciente, y a partir de aquí poder indagar en cada una de estas simetrías o asimetrías producidas durante la marcha. Por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de la oblicuidad asimétrica. Aquí nos querría decir que en el contacto inicial con el pie izquierdo, la oblicuidad esté presente en torno a 2 grados, respuesta a la carga absorción la hace en torno al 10-20%, en torno a 6 grados, 6,5, 6, 7 grados, respecto a la derecha, que es bastante menor. Entonces, como la pelvis izquierda se eleva más, la derecha cae. Esto es una caída de la pelvis contralateral, cuando el apoyo se produce con la pierna izquierda. Por ejemplo, aquí en esta otra gráfica lo que podemos ver es que el componente transversal de la pelvis no tiene una curva cinemática, no tiene una curva cinemática redondeada, de modo que no va a haber una correcta absorción a la carga. Cuando son curvas tan rectas, significa que la pelvis no tiene capacidad de rotar, de girar. Y de esa forma podríamos ir analizando tridimensionalmente el movimiento. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, fíjense, oblicuidad izquierda, en mi pelvis izquierda estaría elevada, con lo cual eso lo que va a llevar sería un mayor pico de aducción de la cadera izquierda con un mayor componente de rotación interna. Sería un componente visto a partir de las gráficas, interpretando esa información gráfica. También podríamos trabajar sobre otros modelos desde el punto de vista de interpretación, es decir, una marcha caracterizada por una diplegia espástica severa, con un componente de espasticidad muy elevado, y esas serían sus curvas cinemáticas que podemos utilizar a modo de interpretación para aprender a relacionar la imagen del vídeo con la imagen cinemática. Por ejemplo, vemos que es una marcha con unos pies en equino acentuados durante todo el ciclo de marcha. Si nos vamos aquí a las gráficas de flexo-extensión de tobillos, veremos que la banda normativa queda aquí arriba. Sin embargo, derecha e izquierda rojo quedan en plantiflexión. Si nos vamos a las rodillas, vemos que es una marcha con un flexo de rodilla continuo, nunca se produce extensión de rodillas. Si nos vamos a las gráficas, veremos que esa flexión es continua, como estamos viendo aquí. Sin embargo, la banda normativa indica otro aspecto distinto. También podemos observar el comportamiento, por ejemplo, de caderas, de flexo-extensión de caderas, en el que nos dice que la izquierda siempre permanece en un patrón de mayor flexión que la derecha, que ligeramente tiene algo más de extensión. De modo que la valoración clínica que hagamos del paciente nos va a ayudar muy mucho a entender articulaciones, grupos musculares, dianas causantes de estas marchas patológicas. Ese sería otro ejemplo. Es la misma persona, un año de evolución mediante cirugía ortopédica, en el que podemos ver ya los cambios visualmente. De una marcha a otra marcha hay una diferencia notoria, ¿verdad? Pero también lo sucede gráficamente. Fíjense cómo se ha normalizado la dorsiplantiflexión. Existe grados de extensión de rodilla que antes no existían. Hay un patrón más simétrico en flexo-extensión de cadera. Es una forma de poder interpretar y poder analizar in situ
lo que ven nuestros ojos con lo que las gráficas recogen. Aquí tendríamos visualmente la diferencia en un año post cirugía, de este caso con una diplegia espástica severa. Otro aspecto interesante, y con ello terminaremos la parte de cinemática, sería cómo interpretar la anteversión femoral desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la marcha visualmente y representado mediante gráficas. Bueno, pues aquí tendríamos lo que sería una marcha con una diplegia espástica, con la cual se caracteriza por una anteversión femoral importante. Bueno, atendiendo a la cinemática, tendríamos que existe una pelvis muy anteriorizada, como podemos ver en el vídeo, pero también gráficamente. Existe un componente de flexión aumentado con poquito componente de extensión de cadera, que además esta extensión de cadera máxima, este pico se está produciendo cuando el pie ya está en la fase inicial del vuelo. Se produce una situación de flexo-extensión de rodilla caracterizada por una dificultad a la hora de poder absorber la carga. El contacto ya se realiza con flexión de rodilla, y además si observamos aquí esta línea azul que correspondería, la voy a sincronizar con el vídeo, con la extremidad derecha. Si nos fijamos aquí, nos acercamos a la fase final del apoyo. Fijémonos cómo se produce aquí en el vídeo una hiperextensión. Esta hiperextensión, que además se produce con un tilt anterior muy aumentado, con una flexión de cadera que viene aquí representada, fíjense cómo podríamos perfectamente cruzar la información. Y fíjense qué ocurre con el tobillo. Menor dorsiflexión del tobillo, en la misma fase, menor dorsiflexión, menor extensión, perdón, mayor hiperextensión de rodillas, menor extensión de cadera y mayor tilt anterior. Por lo tanto, es una interesante evaluación para, una vez realizados los post, de los tratamientos, de las cirugías, de las decisiones físicas que se hayan tomado, con evidencia, con objetividad, poder entender los cambios producidos. Aquí tendríamos la marcha de esta paciente con diplegia espástica y aquí tendríamos la relación entre ese aumento de componente de rotación interna, característico en esa antetorsión femoral, aumento de la rotación interna clínicamente, visualmente y cinemáticamente. El componente de excesivo en rotación interna femoral por esa antetorsión del fémur y la colocación de los pies, pie derecho, pie izquierdo, la dirección de los pies, toe in, toe out, pie hacia adentro, pie hacia afuera.